Muy buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por asistir a esta inauguración del encuentro Aporta el valor de los datos abiertos. Están con nosotros la Secretaria de Estado de Turismo, doña Isabel María Borrego Cortés, y la Directora General de Modernización Administrativa, María Esther Arizmendi Gutiérrez. Iba a decir que les daba la bienvenida a las dos, pero la Secretaria de Estado de Turismo ya es dueña de este edificio con nosotros, con lo cual, en cualquier caso, estamos encantados de su participación. Y, en primer lugar, le cedo la palabra a la Directora General de Modernización Administrativa. Muchas gracias, Secretario de Estado, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Gracias a esta casa por organizar este evento y darnos la oportunidad de compartir cómo va a ser el lema del desarrollo de estas jornadas que hoy inauguramos. Vengo hoy con las palabras y con las excusas de mi secretario de Estado, Antonio Beteta, que quería haber estado en este foro hoy y que hasta el último momento ha intentado mantenerlo en la agenda, y en el último segundo pues otros menesteres le han llamado y no ha podido estar con vosotros hoy aquí. Sin embargo, sí traigo, además de sus palabras, su compromiso total con lo que hoy vamos a ver en estas jornadas: el valor de los datos abiertos. Es tal el compromiso que tiene el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con este tema, que forma parte ya de la agenda reformista del Gobierno. Celebramos además que esta reunión se está convirtiendo en un foro casi anual, casi es un encuentro que con el tiempo entiendo que se va a convertir en un hito, en un foro de debate permanente, donde al menos una vez al año podamos avanzar en la idea común que compartimos de que juntos y abriendo somos más que suma un exponente. Así que es cierto que aquí están hoy todos los que hemos creído desde hace tiempo en el sueño del Gobierno abierto, un sueño que empezó para la legislación en el año 2007 con aquella ley de reutilización y que luego se completó con el Real Decreto de 2009, el Real Decreto 1495, donde ya las administraciones públicas estaban obligadas a abrir sus datos, salvo en momentos o en cuestiones que fueran especialmente delicadas o que fueran excluidas por alguna razón de seguridad. Esto no acabó aquí. Esto ha seguido creciendo porque ningún país puede vivir a las espaldas de una sociedad que se mueve a través de Internet, que busca su información en la red, que toma sus decisiones con los datos que en ella encuentra, y es muy difícil mantenerse fuera de este circuito en un mundo sin fronteras, en un mundo transparente, en un mundo dúctil, en un mundo flexible como en el que estamos viviendo. Y digo que esto no acaba aquí porque hace muy poco la Unión Europea, que es muy proactiva en estos temas, ha aprobado la Directiva de Reutilización, concretamente en junio de 2013, que estamos transponiendo. Un paso más adelante, en el cual un sector que quedaba fuera de la reutilización, que era el sector cultural, que es muy importante, porque no solo porque mueve la economía, sino porque mueve las mentes de las personas y cultiva las sociedades, queda también dentro de este lema de compartición. Estamos transponiendo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con el resto de los ministerios que son competentes en la materia, la directiva de la que les hablo. Esta directiva que obliga también a compartir los datos de las bibliotecas, incluso las bibliotecas que sean universitarias, de los museos y de los archivos, ese gran tesoro cultural que tenemos y que teníamos hasta ahora un poco oscuro, un poco encerrado. Lo vamos a abrir también, y esto significa que seguimos avanzando en la línea adecuada. La CPC-SAE, que es una comisión que se convoca también en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en los últimos 2 años, desde que se inició la etapa del Gobierno que ahora tenemos, ha aprobado 5 normas técnicas de reutilización. Y esto no es baladí, porque un derecho hay que articularlo. Un derecho no solamente hay que enunciarlo, sino hay que establecer cómo se va a ejercer, establecer unas pautas para que todos lo ejerzan, para que sea comprensible, exportable y que sea también un valor de uso para todos. 5 normas que afectan a cómo practicar de forma efectiva esta reutilización que nos pide el Open Data. Más cosas todavía. No podría olvidar
hablar aquí de la Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia es un hito fundamental, un hito que va a cambiar no solamente las relaciones de la Administración con sus ciudadanos, sino el comportamiento de la Administración. Quizá va a hacer verdad aquello que todos deseábamos cuando nos acercamos con vocación a lo público, de que la Administración ha de servir a sus ciudadanos, sean estos personas físicas o jurídicas, emprendedores o empresarios, desde una caja de cristal transparente, donde todo se pueda ver, donde todo se pueda comprobar, donde todo se pueda compartir. Pues bien, esta ley de transparencia que va a cambiar el panorama de relaciones es una ley que no solamente establece un derecho, sino que además articula la forma para que ese derecho sea efectivo. Otro tema importante dentro del impulso a la compartición de datos dentro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es, como sabéis, el que tiene el diálogo permanente con las comunidades autónomas y las entidades locales, que son esas otras administraciones que también están obligadas, de la misma manera que la AGE, a abrir sus datos. Bueno, pues desde el Ministerio se están buscando fórmulas a través de las competencias que ejerce para cooperar, para coordinarse y para avanzar también en la apertura de los datos que ellas tienen, porque no solo la Administración es muy rica en datos que pueden servir de pasarela a la economía, a la competitividad, a la generación de empleo y a la generación de riqueza y cultura, sino también las comunidades y cada uno de los ayuntamientos que atesoran muchos datos que podrían y que deberían compartir. Estamos buscando, como os digo, fórmulas de colaboración, fórmulas de coordinación para hacer más intensivo este ejercicio, también en las comunidades territoriales. Esta sería la parte legislativa que, como veis, va por buen camino y que todos avanzamos juntos y además con el impulso y el motor no solamente del Gobierno, sino también de la Unión Europea, que está muy comprometida con este tipo de proyectos. Pero hay otro aspecto muy fundamental y muy importante, que es el aspecto social. Como bien sabéis, hoy nos relacionamos con nuestros hijos a través de Internet, quedamos con nuestros amigos a través de Internet, vemos a nuestros jefes, que no los vemos, a través de Internet. Consultamos nuestros correos electrónicos y nuestros trabajos a través de Internet. Además, las empresas toman sus decisiones tomando los datos de la red, hacen negocios a través de los datos que les sirve la compartición de datos y la aparición de datos en Internet. Se estudia el comportamiento del consumidor siguiendo la trazabilidad que va dejando su comportamiento en Internet. Realmente es impensable que esto no vaya a ser no ya el futuro, sino el presente de nuestra economía, el presente de nuestra competitividad, de nuestra generación de empleo. La sociedad lo demanda y la Administración tiene que dar respuestas. No se puede quedar atrás en un tema tan importante que al final nos va a hacer ser mejores, más eficientes y más eficaces y también servir mejor a nuestros ciudadanos. Pues dentro de la Administración también ha habido un gran esfuerzo por el impulso del uso de Internet y la colocación de opciones dentro de Internet. Pensad, por ejemplo, que el 90% de las empresas y el 46% de las personas físicas se relacionan con la Administración ya a través de Internet. Pensad que los planes de reducción de cargas administrativas, que han sido fundamentalmente a través de simplificar los procesos y servirlos a través de la red, han supuesto en el plan de los últimos 5 años un ahorro para los ciudadanos de 19.000 millones de euros. Y ya no podemos decir que esto es el futuro, ni que la Administración electrónica es algo nuevo. Lo que creo que tenemos que decir es que esto es absolutamente nuestro presente y que la Administración electrónica dentro de un par de años será un eufemismo, porque toda la Administración lo será. Esto significa que todo lo que haga la Administración estará en esa pasarela transparente, donde los datos estarán al servicio de todos los sectores. Por una parte, de los infomediarios, por otra parte, de los empresarios, por otra parte, de los emprendedores y, como no, también de los ciudadanos a los que estamos sirviendo. Bueno, creo que vamos por el buen camino. Creo que los logros no solamente son legislativos, la demanda social es muy imperiosa y el compromiso es importante. Con un apoyo en todo esto y en el trabajo que venimos haciendo, pienso que este
este valor que tienen la compartición de datos, este valor de incrementar los datos abiertos nos servirá para tener una economía más global, para generar empleo, para ser más competitivos, para hacer una administración más transparente y para hacer una sociedad más participativa. Con esta idea estamos trabajando, abriendo puertas, compartiendo información, reutilizando datos, trabajando juntos, sin fisuras, sin reservas y sin oscurantismos. Hoy vamos a reunirnos aquí para celebrar que vamos por el buen camino y, por supuesto, también para compartir nuestro conocimiento, nuestras ideas, los impulsos que queremos dar a este trabajo que ya no es una política, sino es una realidad. Y estoy segura de que estas sesiones darán mucho fruto y que seguiremos, y el año que viene nos volveremos a encontrar aquí y podremos celebrar de nuevo juntos que esto sigue adelante y que los logros nos traen buenos resultados sociales, económicos y de transparencia. Espero que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Tiene la palabra ahora la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Borrego. Buenos días, secretario de Estado, directora. Muchísimas gracias por vuestra invitación, porque aunque este edificio es de todos, de todo el Ministerio, este acto lo organiza Red.es. Y tengo que dar las gracias a la importancia a la que han querido dar al sector turístico. Porque si el conocimiento es fundamental en la toma de decisiones en todos los ámbitos, los más si cabe para este sector, que se encuentra en constante cambio y en los que el cliente es el centro de la organización. Por ello, estas jornadas son tan importantes, repito. El turismo es un fenómeno complejo, heterogéneo y transversal que requiere un análisis multidisciplinar capaz de cubrir todas las ramas y actividades. España ha vivido en los últimos 60 años una fuerte proliferación de la demanda, tanto nacional y sobre todo internacional, así como una evolución paralela de la oferta turística, que ha sido capaz de absorber, gestionar y dar servicio a este número creciente de visitantes, de turistas. Hoy en día, saber cuáles son nuestros turistas, dónde van, qué factores inciden en la economía turística, en la rentabilidad del sector, cuáles son las tendencias, resultan clave en aras a lograr unas políticas empresariales y decisiones de marketing lo más adecuadas posibles a esta coyuntura, que, repito, cambia día a día. La capacidad de captación y gestión de conocimiento sobre el sector turístico español desde un punto de vista de la oferta, de la demanda o competencia, entre otros, se ha convertido en crucial para la consolidación de esta actividad económica. Contamos con importantes fortalezas, como son disponibilidad de fuentes y bases de datos públicas y privadas de gran calidad que permiten su explotación para un mejor conocimiento del sector. Con una red de consejerías en el exterior, nuestras oficinas exteriores de turismo, 33, que actúan como antenas, proporcionando conocimiento e interlocución con el sector en mercados emisores. Pero también tenemos grandes debilidades a las que tenemos que hacer frente. La oferta de conocimiento no está estructurada para responder a las necesidades de consumo del sector. Algunos centros de generación y explotación de conocimiento turístico cuentan con una visión parcial y su aportación es de escaso valor añadido, y es por ello que el impulso a la gestión y a la difusión del conocimiento en el sector es crucial para el éxito de nuestras empresas, nuestros emprendedores y nuestras administraciones turísticas públicas. Incorporar y actualizar los datos de modo que estén disponibles para todos los interesados justo en el momento oportuno, con el compromiso de garantizar siempre las versiones más actualizadas de la información, es un paso importantísimo que debemos dar y debemos coadyuvar. Nos va a permitir conocer los gustos, anticiparnos a las decisiones de nuestros clientes, a las tendencias, a satisfacer sus inquietudes y, por lo tanto, a fidelizarlos, algo a lo que aspiramos todas las administraciones turísticas. El conocimiento y la información del sector público es un activo de gran potencial, porque, como ustedes todos saben, muchos de ellos ustedes forman parte de la administración pública, son las administraciones públicas las mayores productoras, recolectoras y difusoras de información que existen.
Pero además, esta mejora de la estructuración y gestión del conocimiento cumple con otro reto del sector: convertir a nuestros destinos en destinos turísticos inteligentes, uno de los objetivos que tiene el Plan Nacional Integral de Turismo. En este sentido, se expondrán esta misma tarde algunos de nuestros casos de éxito, frutos de la aplicación de las TICs a las fuentes de información obtenidas en el destino, obtenidas in situ. A través de la aplicación de las nuevas tecnologías en el territorio, se permite captar y gestionar una cantidad incalculable de datos que ayudan a anticipar la demanda y a ser mucho más eficientes en la gestión de nuestros destinos. La apertura de estos y otros datos a todos los interesados se convierte en un activo imprescindible en la mejora de la actividad turística y en la toma de decisiones de cara a ganar en capacidad competitiva, como antes decía la directora general. La perspectiva de Open Data abre también una nueva puerta de colaboración entre administraciones turísticas a todos los niveles, algo que aspiramos no solo de la Administración Turística del Estado, sino de la Administración Turística de todas las comunidades autónomas. Será un paso de gran importancia y lo será más si cabe en un futuro no muy lejano, pues hoy la cantidad de información que se genera es muy elevada, pero lo será en muy pocos años más gracias al desarrollo de los destinos turísticos inteligentes. Avanzamos para protegernos de situaciones adversas derivadas de cambios de ciclos económicos a las que estamos expuestos como destino turístico, compensando caídas de la demanda y, asimismo, permitiéndonos aumentar en el gasto turístico, en el gasto medio del turista que nos visita. Al aumentar este gasto, mejoraremos nuestra gran posición exportadora. Yo creo, y vuelvo a reiterar, como al principio, la enhorabuena y el agradecimiento a Red.es por estar aquí con el sector turístico. El sector turístico necesita estas jornadas. Yo creo que van a ser unas conclusiones que vamos a poder aprovechar, que van a ser de gran ayuda para continuar la labor que día a día realizan los agentes que conforman el sector, públicos y privados, para rentabilizar al máximo la utilización de la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quería cerrar con unas breves palabras sobre el valor de los datos abiertos. Como se refleja hoy en este encuentro, hay por un lado una componente horizontal del sector público que está aquí representada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que comprende a toda la Administración y no solo, como nos decía la directora general, la Administración General del Estado, sino la labor que se hace con comunidades autónomas y ayuntamientos. Y luego hay actuaciones sectoriales, en un caso de éxito como es el del sector del turismo y como nos contaba la Secretaría de Estado, el utilizar estas nuevas herramientas para continuar con ese caso de éxito. La parte que nos corresponde en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información es una función horizontal y de impulso de la tecnología en todos los ámbitos. Tiene también, y yo creo que es importante, y así lo ha señalado Esther Arizmendi, también este tipo de iniciativas un carácter político y transformador en lo que tiene que ver con la transparencia y con el gobierno abierto, que es una transformación muy importante. En el mundo de las empresas, la utilización inteligente de los datos permite crear valor añadido de múltiples formas, desde optimizar la cadena de valor y de producción mediante un uso más eficiente de los recursos disponibles, mejorar las relaciones con los clientes dando desde un mejor conocimiento de sus necesidades, y este potencial no se limita al entorno digital ni tecnológico, sino que afecta a todos los sectores. En el sector público, el procesado de datos es capaz de obtener muy importantes mejoras de eficiencias, como se nos ha señalado. Hay un estudio de la OCDE que estima entre un 15 y un 20% ese ahorro potencial en el funcionamiento de las 23 principales administraciones europeas. Todos estos beneficios son posibles gracias a una nueva oleada de innovación en torno al tratamiento de los datos, nuevos productos, herramientas y servicios que, acompañados también de nuevas profesiones y profesionales, generan oportunidades para el empleo y para el crecimiento económico. El procesado de datos se ha situado ya como uno de los elementos centrales de la economía del conocimiento, como un sector económico en sí mismo y como base para la competitividad.
La última edición del estudio realizado por el observatorio, por el ONSI, sobre el sector de empresas infomediarias, definidas como aquellas que generan aplicaciones, productos o servicios a partir de la información del sector público, algunas de ellas presentes hoy en este encuentro, señala que en España este sector ha alcanzado un volumen de negocio entre los 330 y los 550 millones de euros. El objetivo fijado en nuestra agenda es conseguir un crecimiento del 20% en el volumen de negocio para el año 2015. Queremos incrementar la publicación de conjuntos de datos por parte de las administraciones públicas y aumentar la actividad empresarial asociada a su reutilización. Queremos que más empresas generen más valor añadido a través de este sector. La Agenda Digital para España apuesta por establecer mecanismos para promover la cultura de la apertura de la información y reutilización, el apoyo a la publicación de los contenidos y el desarrollo de estudios para la adaptación entre su oferta y demanda. Y este es un reto compartido, como se ha señalado por el Gobierno entero, por los dos ministerios presentes en este encuentro. Una de las principales herramientas con la que contamos para todo esto es el portal datos.gov.es, que ha recibido el Premio de Internet 2013 en la categoría de Administraciones, otorgado por la Asociación de Usuarios de Internet por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Para impulsar su uso estamos poniendo en marcha una serie de iniciativas que incluyen, entre otras, la difusión de casos de éxito, el desarrollo de un hackathon para impulsar el uso de plataformas abiertas para el tratamiento de los datos generados en las ciudades o el desarrollo de foros específicos centrados en la reutilización, como es este encuentro Aporta. Otras acciones en las que trabajamos de forma continuada son la consolidación y evolución del catálogo de información pública, así como acciones de asesoramiento y seguimiento de la apertura de datos en la Administración. Este Gobierno pretende aprovechar todas las oportunidades y beneficios que brindan las nuevas tecnologías al conjunto de la sociedad. Para ello pusimos en marcha la Agenda Digital para España mediante un proceso de diálogo abierto con el sector. Se trata de un diálogo necesario que jornadas como la de hoy ayudan a mantener activo y renovado. Muchas gracias y que disfruten del encuentro. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda, mesa que se dedica a hablar de la expansión y sostenibilidad de las iniciativas de datos abiertos. Una mesa con participación pública importante y de referencia en los diferentes niveles administrativos. Contamos con participación estatal, autonómica y local. Una mesa en la que queremos las administraciones públicas y las buenas prácticas públicas en la apertura de datos. Unas prácticas públicas que vienen apoyadas en el entorno internacional claramente. Digamos que hay un alineamiento claro a favor de los datos abiertos y de su contribución al desarrollo social y económico. En el mundo, en principio, por concretar, me voy a centrar en las declaraciones del Consejo Europeo de octubre de 2013, 25 de octubre de 2013. El Consejo Europeo, en sus conclusiones, dijo que los datos abiertos constituyen un recurso no aprovechado que tiene un inmenso potencial para construir unas sociedades más fuertes y más interconectadas, así como para atender mejor las necesidades de los ciudadanos y hacer posible que florezca la innovación y la prosperidad. Debe fomentarse activamente la interoperabilidad y la reutilización de la información del sector público. Por tanto, hablamos de gran potencial, hablamos de apoyo a la innovación, a la prosperidad, en beneficio de la sociedad. En el mismo sentido, el grupo del G8 se ha pronunciado en junio de 2013 diciendo que el mundo es testigo del crecimiento de un movimiento global facilitado por la tecnología y los medios sociales digitales y alimentado por la información,
con un enorme potencial para crear gobiernos y empresas más responsables, eficientes, eficaces y que reaccionan con rapidez a los cambios, estimulando así el crecimiento económico. Y los datos abiertos se sitúan en el corazón de este movimiento y de transformación global. En fin, yo creo que estamos en un tema muy interesante, con un gran futuro, con un gran impacto de transformación económico y social. Y hoy tenemos tres grandes ponentes que nos van a ilustrar sobre qué significan las estrategias de datos abiertos en las administraciones públicas. Y sin extenderme más, voy a pasar a presentar al primero de ellos, que es Antonio Ibáñez. Antonio es ingeniero superior de telecomunicaciones, ha trabajado en Telefónica y +D y en Red Eléctrica Telecomunicaciones. Desde 2005 está en la Junta de Castilla y León y es responsable de la presencia en Internet de la Junta. Actualmente coordina la estrategia de gobierno abierto y trabaja en iniciativas como son la de datos abiertos, transparencia, participación y presencia en redes sociales de la Junta de Castilla y León. Antonio, por favor. Muchas gracias, Salvador. Buenos días a todos. En esta breve introducción a cuáles son la expansión y la sostenibilidad de las iniciativas de datos abiertos, me voy a centrar en 3 puntos que me gustaría que pudieran compartir conmigo. En primer lugar, ¿qué necesitamos para abrir un dato? Más que el quién necesitamos. Necesitamos, por un lado, a la persona funcional, esa persona que gestiona la información, se encarga de actualizarla, es conocedora de esa materia, y por otro lado al técnico, entonces el informático, que nos va a ayudar a abrir esos datos. El tener estas dos personas formadas, darles formación sobre qué es datos abiertos, nos va a simplificar muchísimo el trabajo, no solo en el lanzamiento de la iniciativa, sino también en la sostenibilidad de la misma. Es decir, cuando alguien nos pide un nuevo conjunto de datos, ir a un funcional o al informático a decirles, oye, tienes que sacar esto, sin que sepan el qué es datos abiertos, para qué sirve, cuál es la utilidad que tienen, va a ser mucho más complicado. Si tienen esa formación, se nos va a llenar muchísimo el camino. Además, teniendo esa formación, ellos van a ser proactivos. Nos hemos encontrado muchas veces casos de gente dentro de la organización que nos dice que proactivamente, sin que nadie lo pida de fuera, sin que nosotros tengamos que impulsarlo desde dentro, nos dicen, pues mira, tengo esta información, podría estar en datos abiertos. Entonces yo creo que eso es un punto muy importante para simplificar el trabajo de coordinación, de apertura de nuevos datos a lo largo del tiempo y también para que ellos se crean cuál es el valor de esa iniciativa. Y por supuesto irles informando de los avances que se van llevando en la misma para que sepan que esos datos que han sacado están dando un valor y el tiempo que han dedicado a sacarlos pues ha merecido la pena. Por otro lado, ¿qué datos sacamos? Todos. Pero dentro de todos me gustaría matizarlo. Es decir, nuevas aplicaciones, nuevas bases de datos que haya en una administración, ya que se hace ese desarrollo, vamos a prepararlo para que sean esos datos exportables a datos abiertos. Vamos a aprovechar ese trabajo. Nos va a costar mucho menos sacarlo cuando estemos haciendo ese desarrollo que no después. Y todo lo existente, pues también hay que sacarlo. Pero evidentemente, es decir, los recursos en cualquier administración son limitados, no podemos sacarlo todo de golpe y evidentemente tenemos que priorizar. ¿Qué debemos priorizar? Lo primero, lo que nos pida la gente de fuera. Es decir, algo que nos pide un reutilizador lo tenemos que sacar, porque sabemos lo primero de todo es que ya se va a utilizar. Y segundo de todo, porque si no vamos sacando esos conjuntos de datos, vamos a perder credibilidad y la gente no va a confiar en nosotros y nos va a pedir más conjuntos de datos. Y mientras no nos pidan, si no nos piden datos, pues vamos a ir sacando conjuntos de datos de forma continua. Evidentemente, el ritmo, cuanto más alto sea, mejor, pero por lo menos no parar una iniciativa. Es decir, una iniciativa que se saca en una fecha determinada, que pasado un año no hay nuevos conjuntos de datos, pues la verdad es que, bueno, vosotros mismos podéis sacar vuestras propias conclusiones. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Tener una iniciativa de datos abiertos? ¿Tener un portal Open Data con muchos conjuntos de datos? Yo creo que no. Yo creo que el objetivo es que esos datos se reutilicen. Es decir, si tenemos el mejor portal de datos abiertos y nadie lo conoce, nadie lo utiliza, pues como tener un Ferrari aparcado ahí en el garaje y no utilizarlo. Entonces tenemos que trabajar en la difusión y la dinamización. ¿Qué cosas hemos hecho? Concurso de datos abiertos, en otros casos se hacen pues también hackatones, hablar con empresas,
¿En cuál nos podemos enfocar? Pues muchas veces en las TIC, que son a veces las tractoras para que con otro tipo de empresas pues puedan prestar esos servicios, pero en general cualquier empresa es potencialmente reutilizadora de datos públicos. Hablar también con universidades, centros de formación. Es decir, ese es el caldo de cultivo que tenemos para sembrar en el futuro nuevos emprendedores, nuevas empresas que se surtan de datos abiertos, incluso para sacar buenas aplicaciones con los datos que hay actualmente. Es decir, muchas veces dices, mañana voy a la Universidad de Valladolid a decir a los profesores de la Facultad de Informática, oye, pues en vuestras prácticas, en vez de hacer una práctica sobre cualquier cosa, que pueda estar muy bien, hacer prácticas sobre conjuntos de datos. Es decir, que los que están ahí y son cosas prácticas que se pueden utilizar. Coste para la administración cero y además se está haciendo algo que puede favorecer, digamos, la experiencia realmente práctica. Y en nuestro caso, pues también trabajamos con entidades locales, que también sirve un poco pues para extender ese conocimiento de Open Data en entidades locales y en otros reutilizadores que pueden utilizar conjuntos de datos de esas entidades y al final pueden ser reutilizadores de nuestros propios datos. La conclusión, una de muchas que se pueden sacar, esto al final es una carrera de fondo. Cuando digo una carrera no es porque esté compitiendo con otras comunidades autónomas o con el Ayuntamiento de Zaragoza a ver quién lo hace mejor, sino que al final tenemos que decir, es más que nada una carrera en la que vamos todos un poco juntos, pero sobre todo que no nos podemos parar, es decir, no podemos correr los 100 metros lisos, que después nos dé el flato y estar ahí parados mucho tiempo sin hacer nada. Al final tenemos que buscar un ritmo lo más alto posible dentro de nuestras posibilidades, pero no pararnos. Muchas gracias. Gracias, Antonio, sobre todo por esa conclusión de la carrera de fondo. Esa me ha gustado, está muy bien. La recogeré, al final haré un resumen de las ponencias y esa será una de las que recoja, sin duda. Nuestro siguiente ponente es María Jesús Fernández. María Jesús es responsable de la Oficina de Gestión de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza desde 1994. En 2010 ha sido impulsora y gestora de las plataformas datosabiertos.zaragoza.es y gobiernoabierto.zaragoza.es. Ha formado parte, María Jesús, de diversos proyectos de investigación relacionados con la administración electrónica y ha participado también en numerosos comités técnicos que no voy a detallar para dinamizar la mesa. Lo que sí que me gustaría destacar es que María Jesús ha impartido numerosos cursos, conferencias y ha publicado trabajos en materia de gestión de sitios web, tecnología semántica, arquitectura de la información, infraestructura de datos espaciales, gobierno abierto, participación ciudadana, etcétera. María Jesús, por favor. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por facilitar y darnos la oportunidad al Ayuntamiento de compartir con ustedes conocimientos, ideas y proyectos. ¿Quiénes somos? Somos la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza, que tenemos presencia en Internet desde el 94. Nuestro sistema de gestión está certificado por AENOR desde el 2007 y somos socios del W3C. Esto ya indica un poco nuestras líneas de trabajo. ¿Qué web queremos ser? Queremos ser una web abierta. Queremos trabajar en el concepto de datos abiertos por defecto. Para esto sabemos que es muy importante plantear la publicación normalizada, la apertura de los datos normalizada, abierta desde origen. Tenemos que perseguir que los datos sean únicos, que sean compartidos, accesibles, georreferenciados, pero desde el origen. Consideramos que todos los datos que se publican en la web son datos abiertos. Para nosotros esto es muy importante. También consideramos que toda la web tiene que ser transparente y reflejar la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza. También es importante la adaptación de contenidos, no el desarrollo de aplicaciones nativas. Eso queda para otros. Nosotros tenemos la obligación de ofrecer datos de calidad. Somos conscientes de que tenemos reutilizadores que nos hacen scrapping cuando esos datos están publicados en conjuntos de formatos abiertos. Pero también tenemos reutilizadores que acceden al punto SPARQL y todo el abanico.
Uno de los objetivos que nos estamos planteando y que queremos trabajar en ello en el 2014 es que en la web seamos un reutilizador más, de forma que cualquier dato que esté disponible en la web sea procesable. Nosotros creamos, nosotros compartimos y nosotros reutilizamos todos los datos que ofrecemos. Para ser una web abierta, para ser una web que ofrece datos de calidad, ¿en qué estamos trabajando en estos momentos? Pues estamos trabajando en la migración a HTML5, a la migración a CSS3 y a lo que sería RDFA, el etiquetado semántico. Nos hemos dado cuenta que es tan importante publicar un conjunto de datos como facilitar el acceso, la comprensión y el uso. Por lo tanto, tenemos que facilitar los contenidos procesables y que cuando nos planteamos la publicación de un conjunto de datos, tenemos también que plantearnos una API que facilite el acceso, el uso, la comprensión, la reutilización. En este aspecto, a finales de diciembre hemos publicado la API Zaragoza, que lo que facilita es el trabajar con los conjuntos de datos, realizar diferentes operaciones, get, put, post, delete, definir los parámetros, definir los formatos de salidas, hacer pruebas. Para nosotros esto es muy importante. La web tenía que ser datos de calidad y APIs. Otro tema que hemos visto, que lo resaltamos, es servicios para SQL. Seguimos trabajando y, como muy bien ha dicho Antonio, esto es una carrera de fondo. Son procesos lentos, pero no hay que dejarlos. Otro tema ha sido el servicio de información técnica. Nos están reutilizando, pero queremos saber quién nos reutiliza y qué conjuntos de datos, para nosotros informarles de los cambios que vamos a hacer, o un cambio de estructura, un cambio de vocabulario, para tener un feedback. Otro tema importante es el servicio de compartir datos. ¿Usted tiene un conjunto de datos interesante sobre la ciudad que puede interesar a la ciudadanía? Díganoslo y trabajemos juntos. ¿Quiere usted publicarlos? Me los da a mí como administración y yo los publico. Es muy importante compartir y estar siempre consultando a la ciudadanía qué datos quiere, qué aplicaciones necesita, etcétera. Y para concluir, pues, una defensa de la web abierta. Esa es la web que quiere ser el Ayuntamiento de Zaragoza, y decir que es tan importante publicar conjuntos de datos como APIs que faciliten el acceso, uso y comprensión. Y muchas gracias. Gracias, María Jesús. Nuestra siguiente ponente en la mesa es Carmen Rus. Según el orden en el que estaba en el programa, les estoy presentando y dando la palabra. Carmen pertenece al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado desde hace 24 años. Es licenciada en Ciencias Físicas y máster en Gestión Pública Directiva. Trabaja en la Agencia Estatal de Meteorología, donde ha desempeñado puestos de subdirectora general de Sistemas de Observación, jefa del Departamento de Producción y vocal asesor de la Presidencia. Sin duda es una gran experta en esta agencia, y actualmente es directora de Planificación, Estrategia y Desarrollo Comercial, siendo responsable de relaciones externas de la agencia tanto a nivel nacional como internacional. Carmen, por favor, cuando puedas. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a Datos.gov por invitarnos a participar en este encuentro. Bien, les voy a presentar brevemente los beneficios de la meteorología de nuestra actividad. La misión fundamental de un Servicio Meteorológico Nacional es el apoyo a la protección de vidas y bienes, proporcionando información que pueda ser de utilidad por las autoridades de protección civil, el apoyo al transporte, apoyo a la defensa y otro tipo de actividades relacionadas, que no están relacionadas con la protección de vidas y bienes, pero sí son fundamentales para que el desarrollo de la actividad en la sociedad se realice adecuadamente. Asimismo, se producen otros servicios específicos que son orientados a algunos sectores económicos que son sensibles a la meteorología. Entre ellos podemos destacar el turismo.
¿Cómo se elaboran estos servicios meteorológicos? Fundamentalmente se parte de unas buenas redes de observación que proporcionan datos que nos dan una imagen lo más ajustada posible al estado actual de la atmósfera en cada momento. Estos datos se asimilan y se parametrizan y se incorporan a unos modelos numéricos que se corren en unos superordenadores de altas prestaciones. Estos modelos numéricos lo que hacen es que simulan la evolución de la atmósfera en el tiempo y las salidas lo que nos proporcionan son productos de predicción. Estos productos de predicción objetivos son elaborados e interpretados por predictores expertos, por meteorólogos, y se realiza un control de calidad y a partir de aquí se elaboran los productos que van destinados a cada uno de los usuarios, se difunden y llegan a los usuarios finales. ¿Qué tenemos con toda esta imagen? Pues lo que tenemos es información, una gran cantidad de información. La Agencia Estatal de Meteorología posee actualmente un archivo de datos y de información meteorológica que tiene un volumen de 95 terabytes, con un crecimiento diario de 45 gigabytes. Gran parte de ellos es información de datos de las redes de observación y la mayor parte es información procedente de los modelos numéricos. Igual se pueden imaginar que es una información espacial muy importante y que además está a varios niveles atmosféricos, no solamente de la superficie de la Tierra, sino a varios niveles. Esta información, para crear toda esta información, el Servicio Meteorológico requiere instalar una infraestructura, como pueden ver aquí, de muy alta calidad que tiene un alto coste de inversión y un alto coste de mantenimiento y en continuas actualizaciones para estar consiguiendo continuamente la calidad adecuada que se requiere para la elaboración de los productos. Actualmente, normalmente el presupuesto de la agencia oscila en torno a unos 95 millones de euros al año. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Es necesario rentabilizar toda esta inversión y extraer el máximo valor posible de la información meteorológica que ya se ha elaborado, que está ahí a disposición. La creación de valor añadido en la cadena de suministro de la información meteorológica ocurre en tres fases. Por un lado, está la generación de la información meteorológica en sí, que se realiza por parte de los servicios meteorológicos utilizando toda esta infraestructura. En segundo, esto digamos que le da un valor, que es lo que he llamado VA1. En segundo lugar, está la puesta a disposición de esta información a los reutilizadores, al usuario final, que se realiza a través de diferentes canales, medios de comunicación, página web, dispositivos móviles, etcétera. Y cuando se combina, es entonces cuando esta información meteorológica se combina con otro tipo de información generando conocimiento. Y en tercer lugar, la tercera fase es cuando esa información es utilizada para cada sector económico, para la toma de decisiones, de forma que se mejore la actividad económica sensible a la meteorología. Esta última fase es lo que llamamos VA3, es donde se obtiene la mayor cantidad de beneficio, lo que se llama valor añadido acumulado. Y ese VA3 es mucho mayor que VA1 y VA2, más VA2. Actualmente los estudios que se están realizando en relación con el beneficio que se obtiene de la información meteorológica están dando una estimación que la relación coste-beneficio oscila entre 1 a 3 a 1 a 10, dependiendo de los sectores económicos en los que se utilice y dependiendo del desarrollo del país. La generación de valor en estas últimas fases depende, por un lado, de la calidad de los servicios básicos. O sea, es importante que la calidad de la información que se proporcione sea adecuada y se ajuste a las necesidades del usuario. Por otro lado, de la accesibilidad de los datos, ahí donde está el papel de estas iniciativas en poner a disposición de la manera más fácil y más accesible posible la información a terceros. Y, por último, de la habilidad del usuario final para utilizar esta información para la toma de decisiones, para que realmente le sea rentable en su negocio y pueda obtener el máximo beneficio. Ahí es donde, digamos, en las tres partes, por supuesto, hay que trabajar, pero a mi modo de ver, la última parte es la que hay que desarrollar con más intensidad. Hay que trabajar en conjunto con el usuario para que podamos obtener, tanto los productores de información como los utilizadores, llegar a un acuerdo de ver cuál es la mejor información disponible para que podamos poner a su disposición y cuál es la forma en la que ellos lo pueden utilizar para obtener el mayor beneficio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, parecemos suizos, vamos exactamente en programación. Tenemos 20 minutos. Le doy las gracias a los ponentes porque ha sido fantástico la disciplina que han tenido en su exposición. Disponemos de 20 minutos para un debate que les animo a que participen en él
porque tenemos unos grandes ponentes y una oportunidad para preguntarles y para generar una interacción que yo creo que es lo que puede enriquecer esta mesa de manera particular. Así que es el turno de ustedes, de la audiencia. Una primera pregunta. Por aquí ya hay una pregunta. Era una pregunta dirigida a Antonio. Era, como ha hablado de que los funcionarios que necesitaban contar con personal preparado, era si tenéis planes de formación específico para formar a los funcionarios de vuestra administración en materia de Open Data. Gracias. En cuanto al tema de la formación, nosotros, gracias a la coordinación que hacemos en materia web con unidades de publicación dentro de todas las consejerías, publicar web, la ventaja que contábamos, o ese punto a favor que contábamos al inicio de nuestro proyecto, es que teníamos ya una relación con muchos funcionales de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Y al inicio del proyecto lo que hicimos fue formar a todos esos funcionales, que son bastantes personas dentro de cada consejería, en el tema de datos abiertos. Y además tenemos buena relación con todos los servicios de informática y les dimos otra formación específica para los servicios de informática. Entonces, a la parte técnica, con esa formación inicial y todas las peticiones que han ido llegando y las actualizaciones de información que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, pues ha sido casi una formación continua. Y en cuanto a los funcionales, digamos que esas cabezas pensantes que mueven más cantidad de información están formadas. De hecho, muchas veces son ellos los proactivos, y hay veces que hay que ir a un funcional en concreto, que es una persona técnica de tal servicio que lleva tales datos, vamos directamente a él. No lo canalizamos a través del servicio de informática, vamos directamente a él, le explicamos qué es datos abiertos. Preferimos gastar 1 hora, 2 horas en explicarles qué es datos abiertos, porque por qué se van a sacar esos datos, que es mucho más efectivo que ir, digamos, a delegarlo en otro tipo de personas y hacer nosotros esa coordinación. Una formación más extensa a todos los funcionarios, pues es muy complicado decir ir a miles de funcionarios, sino que hay que ir a aquellos que son los que en cada consejería pues gestionan o pueden saber dónde se gestiona esa información, para después ir a cada una de esas personas. Gracias. Hola, yo tengo una gran duda que es comunidades autónomas. Bueno, empezamos por arriba, ¿no? El Estado español, a nivel nacional, luego tenemos comunidades autónomas y luego tenemos localidades. Pero siempre veo que las diputaciones, las provincias no se integran, ¿no? Ni por la parte local o por la parte comunidad, ¿no? ¿Cómo se articula o cómo se integra esas 50 provincias a un nivel diputacional? Claro, una localidad no tiene por qué, y una comunidad, bueno, algunas veo que integran, algunas no. ¿Cómo están las diputaciones en datos abiertos? Gracias. Sí, yo te puedo contestar en el caso de Castilla y León, que es evidentemente el que conozco. La Junta, es decir, evidentemente cada entidad local tiene sus competencias, pero en la Junta de Castilla y León hay una actuación que se está haciendo dentro de la red de municipios digitales, que es un trabajo que hace la Junta de Castilla y León, tanto con diputaciones como con entidades locales. En Castilla y León hay más de 3.000 entidades locales, muchas de ellas de cientos de habitantes, muy pequeñas, y en todo lo que tenemos es un proyecto en el cual, trabajando con municipios, creo que son de más de 15.000 habitantes, y diputaciones, pues se les ha dado formación, se les ha explicado cuál es toda esta filosofía de datos abiertos. Se ha hecho una guía de Open Data para entidades locales, y además se les está dando la oportunidad, a través de una interfaz, de publicar sus conjuntos de datos dentro del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. O sea, facilidades se les está dando todas. Evidentemente después ya es la voluntad que tengan esas entidades. No, porque al final la Junta de Castilla y León no tiene, digamos, competencias para obligar a las diputaciones o a las entidades locales a publicar esos conjuntos de datos. Es decir, puede haber una normativa a nivel nacional, pero nosotros no somos quienes para ir con el palo, digamos, a darles. Lo que intentamos es facilitarles en la medida de lo posible esas actuaciones, dándoles formación, haciendo guías y facilitando nuestro portal, por si ellos no quieren hacer su propio portal de datos abiertos, porque puede suponer un esfuerzo, les damos nuestra plataforma. Hacemos, digamos, que todo lo que está de nuestra mano.
Hola. Nosotros un caso en Aragón, tenemos el proyecto Consent, que es sobre contratación pública para publicarlo en formatos abiertos con descripción semántica. Y en ese proyecto trabajamos Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Huesca y el Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo importante es que nos unamos las administraciones a definir vocabularios, a normalizar vocabularios y la descripción de esos conjuntos de datos. Yo creo que es un poco el interés de cada persona o servicio que trabaja. Hola, buenos días. Yo entiendo que la sostenibilidad de los datos abiertos pasa por tener un ecosistema activa, ¿no? Con empresas, personas, startups que cojan los datos y crean valor para la sociedad y para los negocios. En este sentido, quería preguntar a los tres si tenéis alguna idea del uso de datos abiertos en vuestros portales o entornos, y son decenas, centenas, miles, y qué tipo de usuarios son, si son empresas o freelance, autónomos, estudiantes, etcétera. Gracias. Bien, te hablo del sector nuestro de meteorología. Como había puesto al principio de la exposición, nuestra actividad se diferencia en tres partes muy concretas. Por un lado están los servicios esenciales, en los que estos tenemos una relación muy directa con nuestros usuarios, que son por un lado protección civil, defensa, aeronáutica, etcétera. Entonces ahí tenemos un feedback, bueno, absolutamente es una relación muy estrecha, con lo cual digamos que lo vamos a descartar. Por otro lado está una información genérica que se da a todos los usuarios, básicamente la que se publica en la página web. Entonces ahí no tenemos prácticamente, hay muy poquita información, sobre algunos comentarios ahora en tweet, sobre, bueno, es fundamentalmente los fallos de las predicciones y los fallos de los avisos. Es decir, nadie nos dice cuando acertamos habitualmente. No es resaltable, pero sí cuando se falla. Y luego, por último, lo que hemos llamado servicios específicos, que ahí hay poco hecho. Y ahí es donde, por eso he querido hacer hincapié en la última transparencia, en la última parte, como digamos en la conclusión de mi exposición, que yo creo que ahí es donde hay que trabajar, porque efectivamente, como tú bien has dicho en la pregunta, la sostenibilidad de toda la reutilización de datos pasa por eso, por su utilización, y que estemos trabajando conjuntamente los productores y los utilizadores para poder obtener una información de calidad y adecuada y para que pueda proporcionar beneficios a la actividad. Estamos empezando y digamos que ese es el futuro. Sí, por nuestra parte, la verdad es que es bastante complicado identificar cuáles son los reutilizadores. Es decir, un portal de datos abiertos en el cual no se requiere registro, pues la gente utiliza tus datos y muchas veces nos enteramos pues que vamos a hablar con un centro directivo, nos dice, pues hay mucha gente que nos pide datos abiertos de tema turístico y les redireccionamos al portal. Son reutilizadores y si no tienes esa conversación no te enteras. Y la verdad es que aunque tenemos en el portal, como hay muchos portales de Open Data en el cual difundimos las iniciativas de esos reutilizadores, la verdad es que el feedback que tenemos es bastante pequeño. Sí que es cierto que con el concurso de datos abiertos que lanzamos, pues conseguimos identificar a diferentes reutilizadores, pero bueno, es decir, la verdad es que son bastante heterogéneos. Entonces no hay un patrón y la verdad es que sí que resultaría bastante útil pues tener identificados en mayor medida más reutilizadores, sobre todo para poder tener una mayor interacción con ellos. Con el tema del concurso y algún otro que tenemos identificado, pues sí que nos permite entablar cierta conversación con ellos, pero la verdad es que sería mucho más interesante. Dentro del ayuntamiento, un poco en el tema de sostenibilidad y el desarrollo, ha sido muy importante la reutilización dentro de la casa. Trabajar con datos abiertos, uno de los grandes beneficiados somos la propia casa, que estamos compartiendo los datos, estamos creando juntos, estamos reutilizando juntos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la casa ya supone un coste porque estamos hablando de un único dato. Cara a la reutilización externa, nosotros sí que estamos intentando llevar un registro y el servicio de información técnica que he comentado para que los reutilizadores nos digan qué conjuntos de datos están utilizando y para qué lo utilizan. En estos momentos se abrió el registro a finales de diciembre y en estos momentos tenemos 50 registrados. Del uso del punto SparkQL, que es un tema que siempre
tenemos dudas si es usado o no usado, estamos viendo que todos los días estamos teniendo cerca de 300 accesos a los puntos SparkQL. La información que más vemos que se está utilizando o reutilizando tiene que ver con la ciudad, con la movilidad, con las incidencias en la vía pública, agenda de actividades, etcétera. Pero hay mucho que hacer, hay todavía que dinamizar bastante este apartado. Yo añadiría que hemos, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Social e Información, a través de Red.es, de la entidad pública empresarial, tenemos un observatorio donde hemos realizado ya 2 estudios sobre el sector infomediario en España, que pueden aportar cierta información de interés en relación con esta pregunta. Están disponibles en Internet, o si no, me puede preguntar y se los puedo remitir. Bueno, yo van encaminadas en 2 sentidos. Por una parte, bueno, Antonio, luego me presentaré quién soy, para que creo que ya. Y por otra parte, a lo de Zaragoza. En lo de Zaragoza se habla de SparkQL y demás. Eso es como para los que trabajamos en la parte informática lo que necesitaríamos ver en todas partes. Y en ese sentido me gustaría que otros, me parece la más avanzada en ese aspecto, vamos, que otras administraciones también pudieran, entre comillas, copiar esa idea. Entonces, el tema es, dices que donde más habéis utilizado los datos es para vosotros mismos, en beneficio propio, y habéis creado, claro, en vuestras propias estándares y demás. A la hora de crear esos estándares, os habéis fijado también, imagino, en lo que hay fuera, porque el tema del Open Data está en acabar convirtiéndose, entiendo, en Open Linked Data. Entonces, claro, tenemos nuestro punto SparkQL, tenemos nuestros propios lenguajes, nuestras propias ontologías que habréis definido y demás. ¿Os habéis fijado en lo que hay para luego poder enlazar con DBpedia o con otras ontologías por ahí, en el mismo área o demás? Imagino que ahí es donde trabajáis también, ¿no? Para eso. Y hacéis luego pública esa información para decir qué formatos, pues eso, por ejemplo, el tema de las ontologías que estáis definiendo y demás, porque claro, para los reutilizadores desde el punto de vista más informático de ese tema, es lo que nos da, bueno, lo fundamental para nosotros, es lo que anhelamos. Porque claro, luego si no, no podemos enlazar con lo que hay fuera, está muy bien reutilizarlo dentro, está genial, porque lo que vosotros decís, habéis sacado mucho provecho, pero también tenemos que enlazar con lo que hay fuera. Y ahí la duda que siempre me queda es, ¿eso realmente fuera se está también haciendo? ¿Al final esto va a ser realmente una web de datos o se va a quedar en agua de borrajas? Eso es lo que en ese aspecto, y luego tengo otra pregunta pues más lo mismo para Antonio. En ese aspecto, o por ejemplo, me da igual en meteorología, pues lo mismo, si los datos se publicaran en ontologías reconocidas externamente, además, para nosotros sería mucho más fácil utilizar todo eso. Lo que tendría un punto SparkQL ya es, bueno, muchísimo. Bueno, has hecho la gran pregunta, ¿no? Entonces, nosotros a la hora de partir en la publicación de datos abiertos, tengo que decir que hemos partido de IDES, ¿vale? Esto ha sido fundamental para nosotros porque ya estar trabajando con las IDES, allí ya en el fondo ya se estaba hablando de datos abiertos y se estaban hablando de descripción de datos. A la hora de elegir un vocabulario o a la hora de crear un vocabulario, lo que primero hay que hacer es mirar a ver qué vocabularios existen en el mercado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues te digo algunos proyectos que llevamos en mano, que comentaba antes. El servicio de quejas y sugerencias era un conjunto de datos que nos estaban pidiendo. Había que hacerle una descripción. Miramos a ver qué vocabularios había. Vimos que el Ayuntamiento de Chicago estaba utilizando un vocabulario que era un vocabulario que se estaba extendiendo y que cada vez hay más administraciones que lo están utilizando. Hemos cogido ese vocabulario y lo estamos adaptando. En el momento que publiquemos el conjunto de datos con esa descripción, que va a ser a finales de este mes, publicaremos también el vocabulario que hemos enriquecido nosotros. Otros vocabularios que estamos utilizando, que utilizamos bastante, es el esquema.org. Cuando falta algún vocabulario, pues también lo vamos incorporando y publicamos el resultado de la antología. Y un tema que es muy importante y que sale siempre en todos estos encuentros y reuniones es la importancia de la coordinación entre las administraciones, entre lo público y lo privado, a la hora de elaborar ontologías, como he comentado, el proyecto de contratación pública. Son procesos lentos,
Pero yo creo que es donde hay que trabajar y hay que ir allí. Yo creo que la web tiene que ser abierta y los datos tienen que ser abiertos y descritos semánticamente. Entonces son procesos lentos, pero no hay que dejarlos. ¿Y crees que a nivel mundial se está tendiendo, vosotros que estéis, a ello, a estandarizar? Por ejemplo, ahora es lo del Ayuntamiento de Chicago, que acabe convirtiéndose en un estándar y demás, que en casi todas las áreas acabe habiendo un estándar ontológico en las áreas importantes. ¿Crees que por ahí van los tiros? Porque para los informáticos nos volvemos locos. Claro, yo creo que sí, que tiene que haber un repositorio de vocabularios. Eso es. Yo creo que es muy importante las prácticas de catálogo de conjuntos de datos, ¿vale? La práctica del catálogo de conjunto de datos de red.es, estás diciendo qué vocabularios estás utilizando. Eso te va a ayudar a conocer los conjuntos de datos que estamos utilizando todos y a normalizarlo. Es necesario un repositorio y es necesario seguir trabajando. Y hay que hacerlo. Y la otra pregunta, más enfocado a Antonio, así, bueno, hablamos de que hay muchos entes interesados, hay empresas, hay universidades, además, a veces lo que ocurre es que la empresa tiene unas necesidades, pero las universidades no las sabemos. Y a veces, o sea, lo que decimos, a los alumnos nos cuesta lo mismo decirles, haces la práctica sobre esto que sobre esto otro. Pues qué bien si además eso va a ser muy útil, ¿no? Entonces, quizás desde el punto de vista de universidad, lo que echo a veces de menos es esa relación universidad-empresa. Pues las empresas necesitan determinada aplicación para utilizar no sé qué datos que nosotros pudiéramos conocer. No sé si la administración en ese momento puede actuar un poco como intermediario, porque nosotros podemos proponer proyectos precisamente enfocados a eso que sabemos que va a ser lo que se va justo a necesitar. Como universidad nos encantaría, porque lo que estamos deseando es investigar y trabajar en el tema y encima vamos a ser útiles a la sociedad. Lo que pasa es que el tema de ponernos en contacto, a mí me encantaría que las administraciones fuera un poco punto de encuentro. Oye, mira, nos piden esto, ¿quién estaría dispuesto a trabajar en ello? Porque es una manera de que para nosotros investigar, que es lo que queremos, y las empresas beneficiarse y dar un servicio a la sociedad de valor añadido, que es lo que pretenden los datos abiertos en última instancia, ¿no? Digo. Sí, la idea realmente es interesante. La cuestión es saber qué interlocución haces con todas las empresas que puede haber en una comunidad o en un municipio para decir, oye, ¿qué necesitáis que pudiera hacerse con datos abiertos? O sea, la mayoría les van a sonar a chino. O sea, la cuestión es cómo hacemos desde una administración hablar con todas las empresas. O sea, hay una agencia de desarrollo económico que habla con empresas que conocen la iniciativa de datos abiertos y que puede, en ciertos casos, pues decir, oye, y hay esta iniciativa. Pero claro, hablar con todas las empresas es muy complicado. Es decir, evidentemente, nosotros sí conocemos una necesidad que puede haber una empresa que nos pueda llegar, pues evidentemente decir, vamos a tomar nota y si hay alguien que la pueda hacer, una universidad, un centro de formación, la vamos a canalizar a través de ahí. Pero bueno, es decir, es una coordinación de muchísimas empresas que muchos no saben ni qué son datos abiertos, con todo el resto de potenciales voluntarios o reutilizadores, es decir, que no son tantos. Es decir, pero bueno, es decir, en la medida de lo posible eso se hace, pero es bastante complejo, claro. Yo añadiría nuestra aportación, estamos viendo que es de utilidad hacer una aproximación sectorial. Por eso esta tarde tenemos un foro sectorial de turismo para profundizar en las necesidades desde un punto de vista sectorial. Creemos que es más manejable, digamos, más fácil atacar necesidades de un sector si lo vemos de manera particular y específica. Y esta tarde invito a que asistan e intenten ver qué necesidades existen en este sector, que es un sector importante para nuestra economía. Y quería añadir, María Jesús. Algo que has dicho muy importante. Creo que nosotros estamos donde estamos y seguimos avanzando porque trabajamos con la universidad. Es decir, es muy importante trabajar con la universidad. Nosotros trabajamos con la Universidad de Zaragoza, con la Complutense de Madrid, con el consorcio W3C. Esto no se puede hacer solo. Hay que estar trabajando la parte práctica con la parte pragmática. Es importante. Un minuto para la última pregunta y se nos acaba el tiempo. Bueno, la mía es muy directa como reutilizador. Me gustaría saber si hay un esfuerzo conjunto, si en avanzar en ese lenguaje semántico que que se propone siempre. Es decir, yo soy reutilizador aquí en España, por ejemplo, y me gustaría saber si luego esos lenguajes que se crean van a ser compatibles entre distintas comunidades y entre las comunidades,
hay comunicación, porque si me tengo que adaptar al lenguaje de cada comunidad autónoma, ya solo con la de España tengo un problema. Entonces, no sé si ya se está remando en la misma dirección, hay algún tipo de colaboración, o de momento cada comunidad va andando sus propios pasos. Bueno, esa será mi pregunta. Puedo hablar yo a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, estamos trabajando ya en la coordinación y armonización del funcionamiento de comunidades autónomas y hemos aprobado una norma técnica de interoperabilidad relativa a la reutilización de la información del sector público, que es común a todo el territorio. Esa primera norma se irá desarrollando y ampliando en el futuro, pero ya estamos trabajando y ya estamos publicando normas armonizadas. Así que, pero por supuesto, es una gran área de trabajo donde tenemos que seguir profundizando porque es muy importante para facilitar la acción de los reutilizadores, que a menudo tienen que tratar con datos que van más allá de un límite geográfico concreto de una administración e incluyen varias administraciones. Hacer eso armónico y coordinado es muy importante para ellos, lo sabemos. Muchas gracias por la pregunta. Me toca resumir muy brevemente, que es lo que tengo que hacer, muy brevemente. Es un tema amplísimo, pero en la corta duración que hemos tenido, que espero que hayamos aportado una pincelada del gran valor social que supone la información del sector público, que disponemos de una gran cantidad de información, como ha mostrado muy bien Carmen, en el caso de la meteorología y en otros casos, por supuesto, también. Una gran cantidad de información, una información de utilidad, de gran calidad, contrastada, que a menudo crea importante valor para la sociedad. Carmen nos ha comentado que coste-beneficio, pues unos ratios de 1 a 3 o 1 a 10 en función de los casos. Por tanto, aportamos valor, aportamos beneficio a la sociedad de las administraciones públicas. Es un activo que está ahí, que ya está disponible, ya se ha generado, y lo que tenemos que ser capaces es de sacar valor, sacar rendimiento a ese activo que está disponible. Por supuesto, estamos mejorando mucho. Yo creo que España está en una buena situación. Ha empezado con este asunto de los datos abiertos desde muy pronto. Yo creo que estamos en una situación buena, comparativa internacionalmente, aunque tenemos muchísimo por hacer. Estamos en las primeras etapas. Como decía Antonio, es una carrera de fondo, sin duda, en el sentido de que es un largo camino que estamos empezando y donde tenemos mucho que ganar todos. Y para construir este camino, lo mejor es el diálogo y la colaboración entre administraciones públicas, universidades, sociedad civil, empresas, de manera que conjuntamente seamos capaces de construir las soluciones que mejor valor aportan a la sociedad, y para eso estamos. Así que quedamos emplazados todos a construir este camino que nos queda, y sin nada más les agradezco su atención a esta mesa redonda. Gracias. Bueno, buenos días. Soy Carlos de la Fuente. Vamos a continuar con la jornada y vamos a tratar en la mesa de la cultura del dato un tema que tengo que confesar que cuando me propusieron moderar esta mesa, la cultura del dato, pues debo reconocer que este título me generó cierta inquietud. Los datos y la información objetiva forman parte de nuestro entorno social desde siempre. Pero en el contexto Open Data, en cambio, su uso es más reciente y a veces tan sobrevalorado como todo lo contrario. Así que mi duda es si es preciso hablar de cultura en el momento que vivimos de desarrollo y la trayectoria recorrida de las iniciativas Open Data que nos rodean. Se dice constantemente que el dato es materia prima para desarrollar innovación, impulsar la transparencia o mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante el uso de aplicaciones útiles que resuelvan situaciones cotidianas. Sin embargo, el uso de datos públicos es aún escaso, su calidad es mejorable, no avanzamos lo suficiente en innovación basada en dato público. En muchos casos la no transparencia es la norma y el desarrollo tecnológico de nuevas aplicaciones y servicios es aún incipiente.
Podríamos decir que no existe cultura de la reutilización, o quizá no vemos aún ese new oil en el dato que tanto predicamos. Quizá ocurre que no tenemos cultura de dato porque no tenemos cultura de transparencia, y por la transitiva quizá aún no hemos interiorizado otras culturas como la de la innovación o el desarrollo profesional de especialistas de datos. Sin embargo, desde siempre distintas actividades profesionales y disciplinas académicas tienen como base el dato. Probablemente existen demasiadas excusas para esquivar la apertura y su reutilización. Vamos a descubrir qué motiva o inhibe la cultura del dato de la mano de 3 expertos desde 3 puntos de vista claves: la puesta a disposición por parte de las administraciones públicas, el consumo experto y la reutilización. Y más que expertos, pioneros, como en este caso pues Alberto Ortiz de Zárate, que se autodefine como especialista en cambio con mayúsculas, pionero de la apertura de datos públicos y de las políticas de gobierno abierto, como director de Atención Ciudadana del Gobierno vasco. Ya en abril de 2010 puso en marcha el primer portal de datos abiertos, opendata.euskadi.net. Actualmente es un profesional interdependiente, ha fundado alorza.net y en 2013 uno de sus trabajos más recientes ha sido la dirección del proyecto de diagnóstico y estrategia para el lanzamiento de la política de apertura de datos y reutilización en uno de los grandes ayuntamientos de este país, en el Ayuntamiento de Bilbao. El más grande. Es consultor también homologado por el Banco Mundial y en 2013 también ha dirigido un estudio de preparación para la apertura de datos en Perú. Pues sin más, adelante, Alberto. Muchas gracias, Carlos. En 5 minutos. Bueno, esto pasa. En realidad te traigo solo una transparencia para que pueda contar en 5 minutos. Y traía 3 reflexiones. Primero, de alguna forma hemos cumplido 10 años de la reutilización en Europa. Teniendo en cuenta que la Directiva Europea es de 2003, ya hace un año que cumplimos los 10 años. Y si queréis, en España el impulso empezó el 9 de junio de 2009, con el primer evento Aporta aquí mismo, en el que estábamos muchos los presentes, ¿no? En ese tiempo, ¿qué tenemos? Son bastantes años. Bueno, pues tangible, tenemos portales. Tenemos una cantidad de portales que es la que es, dispersa, que no son la mayoría de las administraciones españolas, son algunas. Y tenemos algunos datos en esos portales que nadie ha hecho el cálculo. ¿Qué puede ser? ¿1 de cada 1000 datos interesantes, por ejemplo? De cada 10.000, no sé, habría que hacer el cálculo, ¿no? O sea, tenemos poquito, tenemos un camino empezado, pero desde el punto de vista de un reutilizador tenemos poca materia prima para ellos. ¿Y qué es lo que queremos tener? Pues queremos tener, por lo visto, una cultura del dato, una sociedad del dato, un estado en el cual de verdad saquemos partido a los datos que existen. Bien, y mi papel en esta mesa hoy va a ser contar la Administración qué papel tiene en esa cultura del dato, qué tiene que hacer. En buena medida lo han contado muy rápido María Jesús Fernández y Antonio Ibáñez. O sea que es lo mismo, pero igual en un nivel menos concreto que el de ellos. Y aquí quiero recordar una cosa. En este área, como en todas, podemos distinguir 3 niveles de trabajo de la Administración. Uno sería el mero nivel del portal. He hecho un portal de datos abiertos. Vale, fantástico. Has hecho una interfaz a datos que tienes. Hay que hacerlo, pero eso todavía es muy poquito. En un nivel de complejidad mayor tendríamos que crear un servicio de datos abiertos. La palabra clave de un servicio es un compromiso. Tú estableces una serie de bienes para unos destinatarios y te ocupas de que esos bienes se suministren de manera ordenada, de manera eficaz, eficiente y que en el tiempo aquello continúe, etcétera, ¿no? Pero tenemos un nivel de complejidad mayor en la administración pública, que es el nivel de las políticas públicas. Es importante que tengamos políticas públicas de reutilización, que son las que nos pueden llevar de verdad a una cultura del dato. Lo anterior que he dicho no, son bases que hay que asentar, pero una cultura del dato se fomenta con una política de reutilización de la información pública, ¿de acuerdo? Bien, ¿y esto en qué puede consistir? Primero hay que recordar que tenemos como dentro de los objetivos de datos abiertos hay casi como 2 grupos. Están los objetivos europeos y los objetivos latinoamericanos, que digo yo.
En Europa estamos orientándonos sobre todo a la parte económica, en un sentido muy amplio, en toda la cadena de valor, empezando por la investigación, desarrollo, innovación, monetización, etcétera. Y de hecho las directivas europeas van muy en esa dirección, ¿no? En Latinoamérica, en cambio, casi no han reflexionado sobre cómo sacar dinero de los datos y están más obsesionados con la transparencia y el enriquecimiento democrático. Bueno, pues una política debería tener ambas caras de la moneda, si queréis. Teniendo en cuenta esto, ¿qué os he dibujado aquí? Pues he dibujado un camino que empieza del centro hacia la periferia. Y lo primero, y esto lo ha remarcado antes muy bien María Jesús, es tener datos compartidos en origen. Y es algo que hay que tener no para hacer Open Data, porque es que para que funcione tu organización tienes que tener información bien trabajada. Y se trabaja partiendo del dato, de los datos que construís información, de la información documentos, conocimiento, sabiduría. Por lo tanto, hay que empezar por tener sistemas que compartan datos en el origen, que entre departamentos, entre unidades, entre partes de la administración puedan tomar los mismos datos y combinarlos. Eso es importantísimo y a veces no se contempla. El siguiente nivel es el nivel más obvio, es la punta del iceberg que asoma, que es hacer portales que tengan datos. Portales que tengan datos, que a veces hacen portales que no tienen datos, por cierto, ¿no? Pero bueno, esto no hay que explicar tanto, es más fácil de entender. Bien, pero una vez que tenemos un portal que tiene datos, ocurre algo que, por lo que he escuchado en la fase de preguntas de antes, también ha salido. Y es que esos datos tienen que relacionarse con datos de otras administraciones. Porque pocos utilizadores quieren tener solamente, no sé, el estado de las playas en el País Vasco. Querrán tener el del País Vasco y el de Cantabria está al lado y el de Asturias para hacer una aplicación para los surferos, por decir un ejemplo existente. Por lo tanto, tenemos que conseguir dos cosas. Una, liberar todos los mismos datos y vamos a liberar todos estos 20 conjuntos de datos relevantes. Y esto aún no se ha planteado que yo sepa. No hay un listado de qué datos van a ser obligatorios liberar por todas las administraciones. Y en segundo lugar, liberarlo de manera coherente, que los formatos, la estructura de esa base de datos, los vocabularios en que se expresan, bueno, pues sean más o menos... Uy, ¿qué ha pasado? Mira, ha cambiado. Ahora, ya he terminado, se han pasado 5 minutos. Bueno, en fin, el problema de siempre de la armonización de datos, ¿de acuerdo? Aquí no nos paramos. Una vez que tenemos datos que alguien puede usar entre administraciones, es el momento en que se pueden deber utilizar. Y para esto es el momento del compromiso. Tenemos que montar sistemas que permitan al que quiere reutilizar que se sienta seguro de que va a poder hacer esto con garantías y con provecho. Por ejemplo, si los datos son gratuitos, seguirán siendo gratuitos, no de repente pondré una tasa. Si están en una URL determinada, no ocurrirá que me cambie la URL. Si las condiciones legales son X, no serán Y mañana. Y para esto hay que expresar compromisos claros, contratos con estos, con esas empresas y con estos grupos que quieren utilizarlos. Contratos claros, precisos, que no cambien. Si no hay compromiso, no habrá reutilización. Es muy difícil que nadie pierda tiempo y dinero en hacerlo. Bien, y ese podría ser el nivel del servicio. Y por fin, tenemos que incidir en la sociedad en la que vivimos para que sea una sociedad reutilizadora. Antes han dicho bastantes cosas. Antonio, por ejemplo, ha hablado algo de que en las carreras técnicas la gente haga prácticas de utilizar datos, hay que trabajar con los niños en las escuelas, hay que hacer que ese tema esté encima de la mesa, hay que dar visibilidad a lo que ya se hace, hay que hacer muchas cosas en algo que es muy clásico de la administración, que es el fomento y el empoderamiento. Pues esto hay que contemplarlo y habrá que incluso que dotarlo económicamente. No digo que con partidas multimillonarias, pero con algunas partidas habrá que dotar esas actividades si de verdad creemos lo que estamos diciendo todo el día en estas mesas, que de verdad hay una salida importante, económica y democrática de los datos. Y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muy bien, Alberto. Bueno, pues vamos con el segundo ponente de la mesa, también Alberto, en este caso Alberto González Llanes. Es técnico estadístico superior del Gobierno de Canarias, en la actualidad es el jefe de servicio de estadísticas económicas del Instituto Canario de Estadística, es jefe de proyecto de política de difusión de estadísticas y del proyecto Sistemas de Metadatos Estadísticos del Plan Estratégico 2010-2015 del ISTAC.
y bueno, es coordinador del proyecto europeo Matemac, ejecutado por oficinas de estadísticas europeas, de desarrollo de un sistema integrado de metadatos estadísticos e implantación del estándar SDMX. Bueno, Alberto, adelante. Vale, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este foro y a ver si puedo aportar un poquito del conocimiento que estamos trabajando en nuestro instituto y a ver si es de interés por parte de ustedes, ¿no? La mesa sobre cultura del dato y la perspectiva que intentábamos introducir desde el ISTAC era hacer una reflexión sobre la importancia de la cultura de datos, de la estadística abierta en la reutilización por parte de las empresas, ¿no? Y en las estrategias empresariales, tanto en la producción como en la definición de estrategias de marketing. Para quien no sepa lo que es un instituto de estadística, yo siempre pongo esta transparencia que intento simplificar en una única transparencia, que es lo que hacemos. A mí me gusta definirnos como una fábrica de datos, donde por una parte recogemos datos de diferentes fuentes, personas, hogares, empresas, administraciones públicas, y con procesos de industrialización publicamos datos con cierto nivel de calidad y con cierto nivel de puntualidad. La idea de fábrica y la idea de industrialización y la idea de puntualidad es importante, en el sentido de que nosotros en este momento, por ejemplo, tenemos 8.000 datasets puestos a disposición. Esos 8.000 datasets tienen un plan de trabajo que se contempla dentro de un calendario de difusión, y la puntualidad es clave para nuestra producción, ¿no? Tenemos un calendario que es público. En el caso del Estado español, de la Estadística Pública Nacional, incluso se publica por Real Decreto, y ese calendario hay que cumplirlo a rajatabla, ¿no? Entonces, nos encontramos con dos elementos clave a la hora de cumplir con eso, ¿no? El primer elemento clave es la necesidad de tener sistemas automatizados con respecto a la producción del dato, y es importante también tener sistemas de control de la calidad a la hora de difundir los datos. Siempre planteo además que una vez que hemos recogido toda esa información, sea de hogares, de empresas, administraciones públicas, para nosotros la propia legislación estadística nos obliga a que esta producción estadística sea de carácter público. Por eso siempre hablo que nosotros desde la estadística siempre hemos vivido en el cuasi estado de naturaleza del Open Data, ¿no? O sea, la política de reutilización no nos coge de sorpresa, porque ya la legislación nos obligaba a que toda la información que producíamos fuese abierta. En ese sentido, lo que estamos haciendo en el instituto no es tanto tener que difundir datos, sino intentar montar una infraestructura de datos estadísticos que facilite su reutilización. Para ello estamos optando por estrategias de normalización en tecnología y también en estándares. Básicamente hay un estándar a nivel internacional fomentado por grandes organizaciones, que es el SDMX, y estamos preparando toda esta tecnología para montar lo que sería un sistema de información geográfico, no, sino estadística, una infraestructura de datos estadística, con un estándar, con APIs, que ponga a disposición de los reutilizadores tecnológicos no solo datasets, sino información de metadatos, tanto referenciales como estructurales. Pero la idea de venir aquí y plantear el tema de la reutilización por parte de las empresas no estaba tan vinculada a qué podemos ofrecer a los reutilizadores tecnológicos, ¿no? Realmente se habla mucho, y estoy seguro que buena parte del foro son posibles reutilizadores tecnológicos, sino otro tipo de reutilizadores, que son las empresas clásicas, ¿no? La información estadística que nosotros ofrecemos, ¿hasta qué nivel puede ser de interés para la toma de decisiones dentro de las empresas? Para la toma de decisiones por parte de las empresas con respecto a la identificación de clientes, y hay una rata también ahí, ¿no? Y también por la identificación de la competencia, ¿ok? Y como muchas veces nos quedamos en la teoría, intenté sacar ejemplos reales. Los ejemplos son reales, las empresas son reales
aunque hay ruido en las empresas para no intentar identificar las estrategias empresariales de algunas empresas, de cómo nos reutilizan las empresas en su toma de decisiones. Con reutilizadores que pueden ser sorprendentes. Por ejemplo, de la industria alimentaria definen su producción de cerveza negra o cerveza rubia o de Coca-Cola, cola o Fanta naranja, ya di la pista, ¿no? En función de los consumidores turísticos que nos vengan. O sea, del tipo de turismo que nos venga, de la nacionalidad. Parece que hay tendencias de gustos en función de las nacionalidades. Entonces, toda su estrategia productiva y de distribución y de almacenamiento de stock se hace con información que nosotros producimos, ¿no? Nos piden los datos de, oye, en este municipio e incluso en este microdestino turístico, qué tipo de turista está viniendo cada mes. Ellos hacen sus proyecciones de entrada de turistas por nacionalidades y con eso definen cuánto tienen que producir y dónde tienen que estar los stocks de producción en cada sitio para que nadie se quede sin cerveza negra si eres irlandés, ¿no? Pero no solo eso, sino que también hacen análisis de la competencia, por ejemplo, las compañías cerveceras productoras de Canarias, a través de análisis de la introducción a través de comercio exterior de productos cerveceros, ¿no? Tanto de cerveza pura y dura como de productos derivados que son necesarios, de productos, de materias primas para generar la cerveza. También nos pasa con el sector transporte, generación de rutas, nuevas rutas, identificación de nuevos mercados, seguimiento de la competencia e incluso con Ryanair le producimos, porque nos piden esa información, información turística de todos los usuarios que viajan con Ryanair a Canarias, ¿no? A qué se dedican, edad, sexo, en qué se gastan el dinero, y con ellos definen también parte de su política de vuelos a Canarias, ¿no? Para nosotros el tema de Ryanair era clave porque en una industria turística es clave el tema de la conectividad aérea y es clave el bajo coste, y también conseguimos con ellos demostrar que el bajo coste es rentable para una industria, ¿no? Que la experiencia del viaje ha dejado de ser una experiencia interesante para el turista, o sea, el traslado, y prefiere utilizar vuelos de bajo coste a cambio de gastar más en destino, ¿no? Y que no son kinkis los que viajan en Ryanair. Eso es el interés por parte del Gobierno de Canarias, y por su parte es reutilizar toda esa información para la toma de decisiones de mercado. También nos pasa con empresas turísticas que ofrecen ocio, tanto para hacer un análisis de, oye, mi negocio va bien o va mal, y hago comparativas constantes de cuánto se gasta el turista en ocio y cuánto estoy generando yo en mi volumen de negocio. Si el gasto turístico gasta y si el gasto turístico aumenta y mi gasto o mis beneficios disminuyen, tengo un problema serio, ¿no? Nos sirve también ahí puse Massimo Dutti por poner algo, ¿no? Pero se está haciendo asesoramientos de empresas para la localización de empresas de alto standing dirigido a turistas, especialmente a rusos. Pues todas esas estrategias de marketing a empresas internacionales se hacen con nuestros datos, y un clásico es toda la parte de la hostelería, que además nosotros tenemos encuestas que son censales en espacio-tiempo. En el caso de la hostelería nos permite dar muchísima información a nivel de micro de qué está pasando con el turismo, y a su vez ofrecemos servicios a los propios hoteles de comparativa de sus datos con los datos de la competencia, todos los que participan en nuestra encuesta. Entonces, podríamos pensar, bueno, vale, esto es importante, interesante y tal, pero quien se está dedicando a todo este tipo de cosas son las grandes empresas que tienen, a lo mejor, entre su espacio, pues, data science, tienen gente dedicada a la estadística o gente de marketing, ¿no? Y aquí les quise poner un caso real, a su vez, de reutilización de una pyme. Es una empresa que está en este momento solo en Tenerife, se llama Infotac. En este caso sí pedí permiso para poner esta transparencia y explicarle su estrategia. Es una empresa de expendiduría de productos que a su vez tiene en la parte de arriba una pantalla táctil que ofrece servicio y publicidad. ¿Ok? Ellos necesitaban conocer qué servicios y qué publicidad ponen en cada máquina, de tal manera que puedan tener publicidad bien dirigida.
A su vez, ya ellos estaban datificados, ellos tienen constantemente la información de los servicios utilizados, tanto en el monedero como en la parte de servicio, pero querían afinar un poquillo eso, ¿no? Entonces, con un asesoramiento por parte del Instituto y después de una jornada en la Cámara de Comercio de Tenerife, le hemos enseñado a cómo utilizar toda nuestra información cartográfica que está en la I de Canarias, cómo a su vez reutilizar la información cartográfica con información estadística, vincularla de tal manera que son capaces de tener perfiles de posibles clientes, no solo con la perspectiva sociodemográfica, sino también con la perspectiva ideológica, utilizando información electoral. O sea, él es capaz de identificar quiénes están ahí, grupo de edad, sexo, nacionalidad. Además, ya termino, año a año, sabes a nivel de sección todo ese perfil, sabes dónde tienes tu máquina y a partir de ahí, incluso con el perfil ideológico de la sección, eres capaz de determinar qué posibles usuarios pueden tener las máquinas y dirigir qué posibles tipos de publicidad puedes vender ahí, ¿no? Entonces, más o menos la intención era esa, básicamente, ¿no? Intentar poner sobre la mesa ideas sobre la cultura de datos en las empresas y en la toma de decisiones por parte de las empresas no tecnológicas ni infomediarias, sino las empresas del sector de toda la vida, y ya después en la mesa redonda podemos discutir un poquito más. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu aportación. Vamos a ver una nueva perspectiva desde la visión de David Cabo. David Cabo es cofundador y director de la Fundación Ciudadana Cibio, que promueve una ciudadanía activa mediante la transparencia informativa y la apertura de datos. Entre sus proyectos se encuentran las webs dondevanmisimpuestos.es para la visualización de los presupuestos oficiales de las administraciones públicas y Tu Derecho a Saber, realizada junto a Access Info Europe, que facilita a los ciudadanos el ejercicio de su derecho al acceso a la información. Su último proyecto es Quién manda, un mapa del poder en España, que persigue la regulación del lobby y la transparencia de las agendas de los altos cargos españoles. Adelante, David. Gracias. Bueno, buenos días. Vale, hola, buenos días, gracias por la invitación. Soy ingeniero informático, yo me empecé a dedicarme al tema de los datos abiertos hace como unos 4 años porque creía y sigo siendo un firme convencido de que los datos tienen mucho valor, tanto económico como social. Era mucho más ingenuo entonces, creía que la cosa iba a ser más sencilla y que todo el mundo iba a ver claramente que esto era el futuro y que lo iba a hacer. No ha sido el caso. Pero bueno, yo antes me dedicaba o participé en la organización con hackatones y concursos de Open Data. ¿Cómo funciona esto? Vale. Inicialmente yo, digamos, me dedicaba tanto al valor económico de los datos como al valor social y político, pero a raíz de que creé Cibio, fundé Cibio junto con mi socio Jacobo Elosua, nosotros nos dedicamos más al impacto que puedan tener los datos en la democracia o en la participación ciudadana, en la rendición de cuentas, la transparencia. Hacemos proyectos como ¿Dónde van mis impuestos?, para visualizar los presupuestos generales del Estado, el indultómetro, para tener estadísticas reales del número de indultos los últimos 20 años y poder demostrar o no cómo se utilizan de forma política y de forma bastante arbitraria. Y ahora trabajamos en Quién manda, mostrando, por ejemplo, las relaciones económicas o políticas o sociales de los ministros, diputados, altos cargos de empresas públicas. Ninguno de estos datos viene de un portal oficial. Nosotros no utilizamos ningún dato publicado oficialmente porque no se publican. O se publican en el BOE de forma no estructurada, se publican en la CNMV de forma no estructurada, o simplemente no están accesibles, como es el caso del registro mercantil. Muchísima de la información que queremos usar nosotros está en el registro mercantil y está detrás de un muro de pago y no es reutilizable. Por lo tanto, cuando vengo a estas jornadas y oigo hablar de lo bien que va todo, pues mi visión es un poco escéptica, porque desde el lado del reutilizador, especialmente desde la sociedad civil, esto es un poco una lucha contra un muro que ignora completamente todas nuestras peticiones. De hecho, yo suelo comparar mucho la situación de los portales de Open Data en España con
con la burbuja de aeropuertos que invadió España, aeropuertos, ciudades de cultura también, aves, estaciones de AVE. Sobre todo en el año 2010-2011, que es cuando empecé a dedicarme a esto, fue justo antes de las elecciones municipales y autonómicas, una gran explosión de portales de Open Data. Desgraciadamente parece que todo el dinero se gastó en crear el portal de forma muchas veces poco eficiente, porque existen soluciones de código abierto. Puedes crear un portal con 20.000 euros, no hace falta gastar medio millón o 1 millón. Pero desgraciadamente el dinero no se invirtió en cambiar los procesos internos que aseguraran que existen datos realmente utilizables y que sean útiles. Y así nos salvo algunas excepciones que siguen apostando fuerte por todo esto. El caso de Zaragoza, por ejemplo, Aragón también está apostando muy fuerte por esto. Alorza, cuando estaba en Euskadi, era un gran ejemplo. Desgraciadamente existen demasiados portales donde o bien se publica información que no interesa a nadie, una lista de edificios públicos, pero eso sí, en RDF, con 5 estrellas del estándar, o bien la información que realmente interesa, como pueden ser los presupuestos públicos, se publica en PDF y es totalmente no utilizable. Y de hecho el propio portal de Aporta es muchas veces un mal ejemplo, porque si tú buscas lista de diputados del Congreso y dices, el dataset está aquí, voy a darle. Cuando le das al enlace, acabas en la página del Congreso, en un formulario donde tienes que poner una letra y darle a buscar y te aparece en la página web. Eso no es un dato abierto. Y desgraciadamente esto es lo que nos encontramos continuamente. Esto no sería tanto problema, o sea, es normal que cuando tú lanzas un portal no esté todo y no sabes exactamente qué va a necesitar la gente. Esto no sería tanto problema si hubiera un diálogo entre la sociedad civil o entre los reutilizadores y los responsables del portal. Y si bien yo no conozco tanto la situación en el sector del turismo, por ejemplo, y puede que funcione estupendamente, yo sé que en los datos que yo quiero somos ignorados completamente, a pesar de que los datos muchas veces existen en formatos utilizables. Por ejemplo, los presupuestos generales del Estado se publican en PDF y en HTML, no se publican en un formato estructurado. Cuando se pidieron en el Congreso, un diputado de Izquierda Unida pidió los presupuestos, le dijeron que no, que la transparencia es el contenido, pero no tiene nada que ver con el formato. Desgraciadamente estamos en 2014 y ese sigue siendo el discurso de las administraciones públicas en muchos casos, y es el discurso también que impera en la ley de transparencia, que hemos criticado muchísimo porque es una ley muy débil, que no va a obligar a publicar mucha de la información que nosotros consideramos que es importante. Y no dice nada de los formatos, de forma que vamos a tener un poco otra vez esta lucha de decir, sí, me has publicado, por ejemplo, una información que es crítica, y luego hablará José Luis Marín de Euralert sobre el tema. Los contratos públicos, por ley, tienen que estar publicados y se hace en los perfiles del contratante, cientos de perfiles del contratante, pero no se presta suficiente atención al formato y es una labor titánica el intentar recopilar toda esa información. Luego José Luis Marín nos contará todo esto. Y cuando se habla de dónde está España en el mundo, ¿no? ¿En qué situación estamos? Yo he llegado a oír que somos el número 3, somos la tercera potencia mundial de Open Data. Eso se ha dicho y creo que además se ha dicho aquí en jornadas anteriores de Aporta. Desgraciadamente se han usado métricas, en mi opinión, incorrectas. Se ha utilizado la métrica del número de portales, como diciendo tenemos 25 portales, somos una potencia, cuando posiblemente eso es una muestra de la falta de coordinación entre administraciones y no sirve de nada tener un portal que luego está vacío. Se ha utilizado también de métrica el número de datasets, cuando tú puedes publicar una serie temporal y decir que es un dataset, o puedes publicar todas las estadísticas de población y decir que es una métrica fácilmente manipulable y puedes publicar cosas que no interesan a nadie. En mi opinión, lo que hay que hacer es fijarse en los datos que nosotros que entre todos consideremos más importantes y ver qué países publican estos datos, ¿no? Entonces, hay un buen ejercicio de la Open Knowledge Foundation, una organización británica. Es este mapa de colores. Ellos eligieron una serie de conjuntos de datos, como pueden ser mapas geográficos, registro mercantil, presupuestos, ejecución de presupuestos, y vieron en qué países se publicaba y cómo se publicaba. Pues bien, España está ahí abajo, en la tabla falta la parte de arriba. No recuerdo la posición exacta, pero creo que estamos en el número 25 o 30 o algo así. Estamos ahí detrás de Burkina Faso y Portugal, porque desgraciadamente hay grandes agujeros en la información que está disponible en España. Uno de los más grandes es el registro mercantil. Se habla mucho del valor económico de los datos. Somos un país donde desgraciadamente ha habido mucha corrupción relacionada con contratos públicos y a pesar de eso es imposible acceder a información sobre quiénes son los administradores de una empresa, salvo que pagues por esa información. Y cuando pagas no tienes derecho a reutilizarla, a republicarla. El Banco Mundial, junto con Open Corporates, hicieron un estudio mundial sobre
qué información está publicada de registros mercantiles. España está abajo del todo, tenemos 0 puntos, como en Eurovisión casi, y esto contrasta mucho con, por ejemplo, apuestas el Reino Unido en las reuniones del G8, del G20, ha apostado por publicar, y ya lo ha hecho de hecho, por publicar toda la información de su registro mercantil, incluso información sobre cuáles son los directores de las empresas. Y de hecho, ahora ha dado un paso adelante, ha hecho algo que no se hace en ningún otro país del mundo, va a construir un registro de los propietarios reales de las empresas, es decir, seguir el rastro de qué sociedades están detrás de los accionistas de cada empresa y ver quién es el beneficiario último de las empresas, ¿no? Es decir, esta es un poco la vanguardia en el mundo. Reino Unido está haciendo muchísimo trabajo para que su economía sea transparente, y no solo por una cuestión de la corrupción, qué mala que es, que también, sino porque realmente ellos creen que esto hace que la economía sea más ágil y que funcione mejor, ¿no? Desgraciadamente en España tenemos todavía mucho que hacer, y siento ser tan agorero, pero bueno, es un poco nuestra experiencia desde el otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu franca exposición. Bueno, lo que necesitamos ahora es participación. Entonces yo invito a que las personas del público, de forma directa o bien a través de Twitter, que estamos siguiendo desde la mesa, podáis lanzar preguntas desde ya. Y en todo caso, pues arranco yo mismo con una pregunta que realmente la dirijo a la mesa en general, pero empiezo por Alberto Ortiz, porque creo que una de las cuestiones que tenemos, o los problemas que tenemos, antes nos planteabas un poco el recorrido que debe llevar adelante una administración hacia una sociedad reutilizadora, pero creo que a veces tenemos un problema en los propios promotores, como bien señala un poco en esos mismos términos David, en los promotores de cultura, de falta de cultura, ¿no? De apertura de datos, ¿no? De entender lo que supone esto, ¿no? O sea, ya no solo que esto suponga unos beneficios en términos de marketing, en decir, bueno, ya me puedo hacer la foto de la transparencia porque tengo un nuevo portal Open Data, pero ni siquiera se está viendo el valor intrínseco que tiene para la propia administración la reutilización dentro de ella misma, ¿no? Entonces, aquí hay un problema cultural, ¿no? Los promotores no entienden esto de la apertura de datos y luego, pues lógicamente, falla la cadena en la reutilización, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué retos tenemos ahí, ¿no? Para ver si dentro de una administración somos capaces de vencer esos miedos a la apertura de datos y generar esa mínima cultura de apertura. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, todavía es una materia que a todo el mundo le suena lejana, ¿no? Eso será cosa del departamento de informática o algo así, ¿no? Curiosamente hay profesionales como los documentalistas, y creo que María Jesús proviene de ahí, que deberían estar mucho más cercanos todavía que los informáticos o los estadísticos igualmente, ¿no? Hay otras profesiones que deben reconvertirse a crear sistemas de información basados en datos que sean útiles en primer lugar internamente. Claro, esto cuando vas a una administración y inicias un proyecto de apertura, es muy curioso porque los primeros que empiezan a emocionarse son gente de dentro. Y dice, pero si va a abrir el departamento de tal, me abre los datos, los puedo tener yo también internamente. Porque ahora contrato una empresa de fuera que se los pregunta para que me los devuelva a mí. Y además me lo dan papel. O sea, que puedo hacer algo con los datos de mi compañero de la mesa de al lado, ¿no? Es curioso que la manera más fácil de hacer evidente a la gente de las administraciones la utilidad que tiene esto es que vean que son útiles para ellos. Ahora, con todo, no basta con esto, ¿no? Yo creo que esas políticas, esos servicios públicos precisan de un liderazgo muy fuerte, muy fuerte. O sea, que cuando se monta el proyecto nadie tenga ninguna duda de que van a salir los datos, que no es algo opcional, que bueno, si soy bueno lo saco y tal, ¿no? Yo no necesito una política que viene desde arriba, que se ha consensuado y vamos a hacerla. Hace falta un liderazgo muy fuerte junto con una aculturación interna, junto con que la gente aprenda para qué vale esto. Y por lo general los técnicos, yo lo que he ido viendo, casi siempre comprenden fácil, no le faltan 1000 horas de formación, ¿eh? Entienden para qué vale. Hay gente que le da miedo, que no suelen ser técnicos, suelen estar más arriba,
Pero si hay un liderazgo fuerte, ya esa capa la eliminas y va bien. ¿Alguna respuesta, David? Alberto. No, estoy totalmente de acuerdo. Suelo estar de acuerdo con Alorza en casi todo. Desgraciadamente, a veces la información no se publica porque no existe. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el indultómetro, nos hubiera encantado que hubiera una base de datos de indultos. No está publicada, pero es que además hemos aprendido un poco que posiblemente no exista. Porque después de lanzar el proyecto, algún periodista ha decidido investigar sobre el tema, ha llamado al Ministerio de Justicia y la han remitido a nuestra web, como diciendo, nosotros... No, y es verdad, porque el Ministerio de Justicia dice, yo te puedo dar los datos desde el 2006 o 2008, no se recuerda exactamente el año, dice, pero si quieres ir más atrás, puedes ir a esta web. Entonces, es triste, pero desgraciadamente es así, que muchas veces los datos no existen en la propia administración. Y a mí personalmente como ciudadano me asusta un poco, ¿no? Porque creo que se hace poca evaluación del impacto, por ejemplo, de lo que se hace en los programas de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Entonces, ojalá tuviéramos esos datos y ojalá pudiéramos publicarlos entonces y reutilizarlos desde fuera. Yo creo, dando un paso más allá, ¿no? Sobre el papel de la cultura, qué es cultura del dato, ¿no? Creo que en este escenario hay diferentes agentes. Uno de los agentes, desde luego, es la administración pública, pero todo el sector empresarial o sector RIS, también tiene una falta considerable de cultura de datos. O sea, en este país no tenemos cultura de datos. En este país no se entiende ni un gráfico, sinceramente. Y te puedes encontrar gente en la administración pública y fuera de la administración pública que no sabe interpretar las cosas. Tenemos una falta general de cultura estadística, de cultura matemática, de cultura de la visualización de gráficos y de cultura de sacar de toda esa información, de todos esos datos, información. De hecho, y supongo que habrá muchos agentes aquí interesados en el tema, al calor de la cultura del dato y de la apertura de datos están apareciendo un montón de empresas que quieren hacer algo, pero no saben qué quieren hacer. O sea, yo soy una empresa tecnológica, aquí se ve nicho de negocio, open data, aparece por todas partes, y nos tocan a nosotros las puertas y me llaman muchas veces para decir, oye, ¿qué modelo de negocio podría tener? Porque es que tenemos un problema de que falta de habernos acostumbrados a convivir con datos nos lleva a no entender cuál es el negocio que podría haber reutilizando datos. Y estoy hablando de negocio, no estoy hablando de derecho a la transparencia y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos un problema considerable con respecto a, como sociedad, con respecto a las potencialidades que podríamos tener como sociedad si fuésemos capaces de reutilizar toda la cultura, toda la información estadística, ¿no? O todos los datos en general, ¿no? Y posiblemente con pequeñas instrumentaciones y asesoramientos a empresas se podrían definir estrategias de reutilización por parte de las empresas o por parte de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, el caso este que puse antes de Infotec, fue sentarnos con ellos media hora y explicarles todo, y ellos están caminando ya por su propio ritmo e incluso planteando ya estrategias de lectura automática de datos y carga dentro de su sistema de datificación, ¿no? Y eso sí que tenemos un hándicap importante, ¿sabes? No solo un hándicap de los problemas que hay dentro de las administraciones públicas cuando hablas de Open Data, ¿no? A no ser que quieras tener un portal y una foto del alcalde, pero más allá hay serios problemas, ¿no? A la hora de abrir datos, los tenemos nosotros incluso como Instituto de Estadística, y eso que legislativamente tenemos toda la potestad para pedir los ficheros de datos que nos den la gana, por decirlo así, siempre y cuando sea a fines estadísticos, y tenemos problemas importantísimos a base para conseguir muchos datos. De hecho, algunos nunca tendremos acceso, como todos los datos tributarios, porque la ley tributaria se encarga de que ni siquiera para fines estadísticos se puedan utilizar esos datos. Pero al margen de todo ese problema que tenemos internamente, tenemos que saber capaces de identificar los problemas que externamente por parte de los reutilizadores hay y posiblemente definir políticas que acompañen y asesoren posibles estrategias y modelos de negocio de utilización de datos, ¿no?
Y sobre todo después también definir profesionales, ahora se llaman los data science, ¿no? Los científicos de datos, definir dentro de la academia estrategias formativas para tener gente que sea capaz de acompañar ese proceso dentro de las empresas, ¿no? No sé cómo lo ven. ¿Algún comentario desde el público? Sí. Ahí. Hola. Óscar Corcho, de la Universidad Politécnica de Madrid y de Localidata. Con un doble gorro de, por un lado, administración pública, por otro lado, empresa que ofrece servicios relacionados también con la utilización de datos. ¿Qué creéis que se puede hacer? Y voy a ser un poquito intentando picar un poco. ¿Creéis que se puede hacer con empresas oportunistas, grupos oportunistas que están vendiendo simplemente a muchas administraciones públicas portales de datos que no sirven para nada, o que ya hemos dicho que puede que no sirvan para nada, porque lo que no se está cambiando es por dentro la cultura que tiene que cambiarse o los procesos de organización interna? Les da igual, lo único que quieren vender es una tecnología. ¿Y qué creéis que se debe hacer desde la administración pública para evitar que haya gente que caiga en esa red, en ese contexto, y que tomen decisiones que quizás no son las más adecuadas? Hombre, para empezar, las empresas no tendrán tanta culpa. Quiere decir que el que vende melones todo el año. Y si no te hacen falta melones, pues no se los compres, ¿no? Y el que lo vende igual a sacaré sinceramente que es la mejor solución, ¿no? La mejor solución para ti es que pongas otro módulo de X, ¿no? En tu sistema informático. Y dice, hombre, ¿y todo lo que hay alrededor? No, esto va en una parte que llamamos gestión del cambio, que también se hará en el último día de proyecto. Bueno, sabemos cómo va esto. Hombre, yo creo que la clave es lo que hemos dicho antes también, y que este evento también debería servir para ello en parte, ¿no? Que es que las administraciones estén coordinadas, que se junten, que hablen, que digan, oye, ¿tú cómo lo hiciste? Que las buenas prácticas reluzcan. El que lo ha hecho bien, ¿cómo lo ha hecho? Vamos a imitarle. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué han hecho los ingleses? Por lo menos empezar suficiente práctica para que no camines a oscuras. No debería ser difícil. Ahora bien, internamente tenemos ahí los problemas de siempre de la administración. Uno es cuando un proyecto de innovación se convierte en tecnológico, ¿va a ir mal? Seguro. Pues la tecnología será la herramienta para que aquello salga, no el fin de aquello. Y cuando un proyecto se convierte en jurídico, también saldrá mal seguro, porque si todo consiste en que vamos a hacer una norma que regule el asunto, tampoco saldrá, ¿no? Si volvemos a lo que siempre se ha dicho, que la innovación son personas, y diseñamos proyectos pensando en los destinatarios y en los productores, para que los productores produzcan a gusto y los destinatarios puedan aprovechar el proyecto, será todo más fácil. Y para eso hay que hablarnos mucho, vernos, querernos y esas cosas que no siempre se hacen. Y en lugar de fiarte tanto del comercial de la empresa que te viene. Sí, yo quería añadir, el melón de la contratación pública, pues bueno, es un gran problema, es otro debate. Cómo gestionar el cambio dentro de la administración, yo no soy un experto en eso, no voy a entrar, pero aparte de que las administraciones deben hablar entre sí, también sería muy importante que hablaran con la sociedad civil o con la gente experta en el campo, ¿no? Lo que desgraciadamente tenemos malas prácticas en España, donde de repente se anuncia una web del Senado y la gente, la primera imagen que tiene de la web es cuando ya está terminada y descubres lo que ha costado, ¿no? No ha habido ninguna comunicación durante todo el proceso. Ahora se ha empezado a hablar de que el presupuesto para el portal de la transparencia va a ser 1,7 millones, no se sabe qué va a haber en ese portal, posiblemente no se hable con nadie, de repente un día te levantes y va a haber un portal y la gente va a empezar a criticarlo. Así no se pueden hacer las cosas. Yo soy bastante anglófilo. En el gobierno británico, después de algunos chascos enormes que tuvieron, por ejemplo, intentando remodelar la informática de sanidad, donde se gastaron un montón de pasta y fue un fracaso, crearon equipos de desarrollo internos, y hay uno que sea muy conocido ahora, que se llama GDS, que están remodelando toda la web de atención al público del gobierno británico, utilizando pues un poco todas las metodologías modernas de centrarse en el usuario, hacerlo todo de forma pública, todo el código es abierto, las estadísticas de uso son abiertas desde el primer día, son metodologías ágiles, iterativas. Es decir, hay otras formas de hacer las cosas, no solo el lanzar
una especificación y un año después publicar en la web sin haber hablado con antes nada, ¿no? Entonces yo echo de menos el diálogo un poco con la gente que se dedica a esto y que te diga antes de hacer la web del Senado o la web del portal de transparencia qué datos necesitas, cómo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ojalá eso ayude a evitar las grandes inversiones, los grandes elefantes blancos en infraestructura informática, que es parecido a otros campos. Bueno, sintiéndolo mucho, me han dicho que esta era la última pregunta, que se nos acabó el tiempo. Estoy seguro que a lo largo de las siguientes mesas pues se profundizará y avanzará. Como a modo de resumen muy breve, lógicamente todavía nos queda recorrido para seguir hablando y para llegar a tener una verdadera cultura de datos. Como se decía en la mesa anterior, esto es una carrera de fondo. Las cuestiones esenciales que hay que seguir impulsando en las políticas o en las iniciativas de apertura de datos pues es la necesidad de liderazgo fuerte, un diálogo permanente entre promotores, reutilizadores, un compromiso en la calidad en el servicio y el mantenimiento y el sostenimiento de las iniciativas, la calidad, la puntualidad que nos hablaba Alberto en cuanto a la forma de producir los datos, unas políticas claras de reutilización, como nos apuntaba Alberto, fomento y apoyo al reutilizador, el buen uso de las métricas, como nos decía David, y por supuesto implicar a usuarios reutilizadores no tecnológicos, como decía Alberto, que bueno, pues creo que seguro que va a ayudar a avanzar en esta cuestión de que realmente haya una cultura del dato y de la reutilización del dato. Muchas gracias por su atención. Creo que ahora tenemos un breve café y volvemos en un ratito. Gracias.